Mi nombre es Lisa. Y durante muchos años creí que mi vida estaba perfectamente organizada. Tenía un prestigioso cargo como directora de marketing en una empresa que me ofrecía tanto estabilidad como prestigio. Y a mi lado, estaba Isen, mi esposo, con quien compartía una vida llena de comodidad y estabilidad económica. Había logrado lo que muchas personas desearían: una carrera exitosa, una relación amorosa que parecía ser perfecta, y una independencia financiera que me otorgaba una sensación de logro constante. Me sentía orgullosa de poder manejar los pagos de nuestra hipoteca, de tener todo bajo control. La familia, para mí, había sido siempre un pilar fundamental. Isen, mi esposo, tenía una relación muy cercana con su madre, Amy, y su hermano menor, Brian, tras la muerte de su padre. Amy se convirtió en el centro de la vida familiar. Yo admiraba la devoción de Isen y Brian hacia su madre, y me sentía afortunada de haber sido recibida en ese círculo tan unido. Amy siempre fue cordial conmigo. Al principio parecía aceptarme y hasta interesarse por mi trabajo. Recuerdo que en una de nuestras primeras reuniones familiares, mientras hablábamos de mi carrera, Amy me miró y dijo con una sonrisa ligera: «Marketing. Suena importante». Aunque sus palabras fueron simples, sentí que me daba su aprobación. Y por un momento, pensé que había logrado integrarme completamente en su familia. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de felicidad. Fines de semana animados, cenas festivas, noches de juegos espontáneos. Parecía que todo encajaba a la perfección. Un día de acción de gracias especialmente memorable. Celebramos en casa de Amy. Había risas, historias familiares, y todo el ambiente estaba cargado de calidez. En ese momento, me sentía más unida que nunca a esta familia que había comenzado a ver como la mía. La conexión era tan fuerte que, por un instante, creí que todo en mi vida era perfecto. Sin embargo, esa visión idílica comenzó a desmoronarse una noche vieja. En casa de Amy, mientras servía vino en la cocina, escuché una conversación que me heló la sangre. Amy estaba comentando sobre el vestido de Julie, una invitada, y no de una manera amigable. ¿Qué intenta hacer? ¿Como madre soltera? Está tratando de impresionar. Pero no lo está logrando, dijo Amy en tono despectivo. Me quedé paralizada. Aunque en un principio esas bromas me parecían inofensivas, algo en ellas empezó a cambiar. Empecé a notar la crueldad que se escondía detrás de aquellas risas. Lo que antes consideraba como una característica divertida de la familia, comenzó a revelarse como un comportamiento hiriente y cruel. Con el tiempo, la actitud de Amy no solo se mantuvo, sino que se intensificó. De vez en cuando, escuchaba a Amy, Isen y Brian reunirse para compartir comentarios sarcásticos sobre otros miembros de la familia o incluso sobre amigos cercanos. Este tipo de conversación, que antes era esporádica, comenzó a ser más frecuente. Mi malestar aumentó, y a medida que pasaban los meses, la incomodidad creció dentro de mí. Me sentía atrapada en una atmósfera de desdén y sarcasmo. Todo llegó a su punto álgido un domingo de Pascua. Amy, nuevamente, comenzó a criticar las decisiones financieras de un pariente. Me encontraba en la mesa, escuchando. Cuando no pude más, decidí enfrentarla. Le pedí que mostrara más respeto. Mi voz temblaba de frustración y... aunque esperaba que al menos Isen interviniera. Él se quedó en silencio, mirando al suelo. Fue en ese momento cuando la decepción me atravesó como una flecha. El hombre con el que me había casado. El hombre que se suponía debía ser mi apoyo en cualquier situación. No se movió ni un centímetro para defenderme. La tristeza me envolvió como una manta pesada. Las reuniones familiares,
que antes eran alegres y llenas de vida, comenzaron a sentirse como una carga. Isen, por su parte, se mantenía del lado de su madre, sin atreverse a enfrentarse a ella. Yo, por otro lado, me sentía cada vez más aislada y sola en un ambiente que antes me había parecido tan acogedor. Me hice la pregunta: ¿por qué no puede enfrentarla cuando es cruel conmigo? Una noche, después de otra reunión incómoda, le confronté: ¿por qué no puedes hablar con ella cuando te dice esas cosas? ¿Por qué no me defiendes? Le pregunté con el corazón en la mano. Él suspiró, visiblemente cansado, y me dijo: es mi madre. Lisa, ¿qué esperas que haga? Mi alma se quebró al escuchar esas palabras. Sentí como si el hombre con el que había soñado compartir una vida, una familia, se estuviera distanciando cada vez más de mí. Su indiferencia me estaba destrozando. Comencé a evitar las reuniones familiares. Inventaba excusas, buscando cualquier pretexto para no estar en ese entorno tóxico. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Un día, mientras pensaba que nada podría empeorar, descubrí que estaba embarazada. La noticia me dejó con una mezcla de emociones. La más predominante era la confusión. Si bien me sentía feliz al pensar en un nuevo comienzo, al mismo tiempo, las complicaciones de mi primer embarazo me preocupaban. En aquel momento, esperaba que la noticia de mi embarazo pudiera traer algo de cercanía y comprensión a mi relación con Isen. Pero él no reaccionó como esperaba. Su respuesta fue una mezcla de sorpresa y alivio, como si este embarazo fuera algo que debía soportar. El embarazo fue complicado desde el principio. Sufría náuseas constantes, mareos y, lo peor de todo, el riesgo de un aborto espontáneo que me obligó a guardar reposo durante varios meses. Durante este tiempo, Isen se volvió cada vez más distante. Llegaba tarde a casa, y algunas noches ni siquiera regresaba. La situación se volvió insostenible. Y el día de mi cesárea programada, cuando más lo necesitaba, Isen no estuvo allí para apoyarme. Pregunté por él en la sala de operaciones, llena de miedo y ansiedad, y una enfermera me informó que había decidido esperar fuera. Mi corazón se hundió al escuchar eso. Me sentía más sola que nunca. Después de la cirugía, a pesar de la felicidad por la llegada de mi hijo, esa alegría se disipó rápidamente cuando Isen finalmente apareció en la sala de recuperación. Su actitud fue fría, casi como si estuviera molesto por tener que estar allí. Esto no está bien, me dijo abruptamente, criticando mi decisión de someterme a la cirugía y lamentándose por lo incómodo que era para él estar en el hospital. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Salió furioso, dejándome allí, sola con mi recién nacido. Ese día marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Me di cuenta de que la vida que había soñado y en la que creí ya no existía. Mi matrimonio, que alguna vez pensé que era sólido, se había desmoronado. Isen se fue alejando más y más, y yo me vi obligada a navegar por las aguas desafiantes de la maternidad por mi cuenta. Desde el nacimiento de nuestro hijo, él apenas ayudaba. Las noches, cuando mi bebé lloraba sin cesar, se convirtieron en las más difíciles. Isen solo me dirigía palabras de reproche, siempre cargadas de frustración. Me decía: ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? Mientras yo luchaba por mantenerme a flote. Sin descanso, sin apoyo. Mi salud aún se veía comprometida por la cirugía, pero nada de eso parecía importarle. Un día, mientras luchaba con el cansancio y el dolor, Isen me dijo sin rodeos: necesito que vuelva a trabajar. Me sorprendió, antes de que pudiera reaccionar. Añadió: contratamos una niñera. No puedo seguir viviendo así. Lisa, necesitamos el dinero. Me quedé sin palabras, incapaz de responder.
pero su tono dejó claro que no había espacio para una discusión. Así que comencé a buscar trabajo, aunque con mi visión comprometida. Eso resultó ser una tarea casi imposible. Eventualmente conseguí un puesto en una empresa más pequeña, con un salario mucho menor al que tenía antes. Cuando le conté a Isen, su respuesta fue una burla fría. «¿Eso es todo? ¿Estamos pagando una niñera por esto?». Mi vida se convirtió en una rutina agotadora. Cada mañana me levantaba para ir al trabajo, dejando a mi hijo con la niñera. Mi visión seguía afectada, pero aún así luchaba por mantener la estabilidad de nuestra familia, o al menos intentarlo. Isen, por su parte, se alejaba más y más, y su indiferencia se hacía cada vez más dolorosa. A medida que los meses pasaban, la desconexión con Isen se volvía más profunda. Sentía que mi vida se estaba desmoronando, no solo por las dificultades que enfrentaba con mi salud, sino también por la indiferencia de mi esposo. Cada día que pasaba, la distancia entre nosotros crecía, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, por hacer malabares entre el trabajo, la maternidad y mi propia salud deteriorada. La brecha entre Isen y yo se hacía más difícil de ignorar. Las noches fueron las más difíciles. Nuestro bebé, que con el tiempo creció para convertirse en un niño pequeño, me requería atención constante. Isen, sin embargo, se mantenía distante, sumido en su propio mundo. A menudo llegaba tarde a casa, y en las raras ocasiones en que estaba en casa, su presencia era como la de un extraño. Alguien que ya no compartía esa intimidad que antes habíamos tenido. La ausencia de apoyo de su parte me hizo sentir más sola que nunca. Una noche, después de una jornada especialmente difícil con nuestro hijo, le pedí a Isen que me ayudara a leerle un cuento a nuestro niño. Estaba agotada, mi cuerpo aún se recuperaba de la cirugía, y mi mente luchaba por mantenerse alerta entre los altibajos de la maternidad y el trabajo. ¿Puedes leerle un cuento?, le pregunté, con la esperanza de recibir al menos un gesto de apoyo. Su respuesta fue fría, distante. «Claro, Lisa», dijo, pero su voz carecía de todo entusiasmo. Era como si su compromiso con nuestra familia se hubiera esfumado. Vi cómo miraba su reloj, preocupado por el tiempo, y luego, con una rapidez inusitada, se levantó y me dijo: «Prometí ayudar a mamá, así que tengo que irme». No puedo describir la sensación que me invadió al ver cómo abandonaba nuestra familia. Una vez más, por su madre. En ese momento, el peso de la situación cayó sobre mí con toda su magnitud. Me encontraba en mi 7º mes de embarazo, sola, con un hijo que necesitaba a su padre, pero que se encontraba con una ausencia total de su parte. Esa noche, me sentí más aislada que nunca, como si estuviera atrapada en una red de frustración y soledad, sin salida a la vista. Esa misma sensación de abandono se repitió una y otra vez en los siguientes días. A medida que mi embarazo avanzaba, me costaba más mantener el equilibrio. No solo mi cuerpo estaba agotado, sino que mi alma también lo estaba. La indiferencia de Isen se volvía insoportable. Su incapacidad para comprender lo que estaba pasando en mi vida, para ser un apoyo real, me estaba ahogando lentamente. Cada palabra que me decía, cada gesto de indiferencia, me cortaba como una cuchilla. Ya no podía ignorarlo más. El golpe más fuerte llegó cuando, a pesar de estar a punto de dar a luz, Isen decidió que debía irse con Amy, Brian y Christine a la boda de Brian en Hawái. Estaba completamente desconcertada. Mi cesárea estaba programada para 5 días después, y él, en lugar de quedarse para apoyarme, decidió que lo mejor era irse a una fiesta de familia, abandonándonos una vez más. Me sentí traicionada, como si todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio y nuestra familia fuera una mentira.
Me quedé sin palabras mientras veía cómo empacaba sus cosas con total desdén. Como si mi sufrimiento no fuera suficiente para hacerle pensar en quedarnos juntos durante este momento crucial. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, mi voz quebrada por el dolor. Vamos a la boda de Brian en Hawái, respondió, sin siquiera mirarme a los ojos. Mi cesárea es en 5 días. ¿Quién va a cuidar de nuestro hijo?, pregunté, buscando desesperadamente algún tipo de compasión. Te las arreglarás. Siempre lo haces, respondió con frialdad, y cerró la cremallera de su maleta, dejando una sensación de vacío absoluto en el aire. No pude creer lo que estaba escuchando. Estaba completamente sola, a punto de enfrentar una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Y él prefería irse a una boda. Fue como si la última chispa de esperanza que quedaba en mi corazón se apagara de golpe. Después de que se fue, me quedé con una sensación de traición profunda. A lo largo de los años, había aceptado sus actitudes, su indiferencia, pero en ese momento su comportamiento alcanzó un nivel que ya no podía ignorar. Cuando revisé nuestra cuenta bancaria, descubrí que todo el dinero que había ahorrado para los gastos familiares había desaparecido. Mi corazón se detuvo al ver que Isen había tomado cada centavo de nuestros ahorros para financiar su viaje y la extravagante boda de Brian. Me sentí vacía, no solo me había abandonado emocionalmente, sino que además había robado mi tranquilidad financiera. Llamé a Isen. Pero la respuesta que recibí fue aún más hiriente. ¿Dónde está el dinero?, pregunté con voz temblorosa. Tras una breve pausa, escuché su risa sarcástica al otro lado de la línea. Lo necesitábamos para el regalo de bodas de Brian. No seas tan codiciosa, Lisa, dijo, y colgó el teléfono sin siquiera darme la oportunidad de replicar. El dolor en mi pecho se volvió insoportable. Estaba completamente desbordada, sin saber qué hacer, pero sabiendo que algo en mi vida tenía que cambiar. Algo que ya no podría tolerar. El día que mi fuente se rompió, justo después de esa conversación tan fría y dolorosa, me di cuenta de que todo lo que había creído sobre mi vida estaba desmoronándose. En el hospital, me enfrenté a una situación de vida o muerte, con la sensación de que mi vida y la de mi bebé estaban en riesgo. Fue allí, en ese momento crítico, cuando supe que mi matrimonio había llegado a su fin. Ya no podía seguir permitiendo que la indiferencia de Isen controlara mi vida, ni que sus decisiones egoístas me afectaran más. Al final, la cesárea de emergencia fue un éxito, y aunque me sentía agotada, física y emocionalmente, logré salir del hospital con mi hijo sano. Isen ni siquiera se molestó en llamarme. No preguntó cómo estaba ni cómo estaba nuestro bebé. Fue en ese instante que comprendí que debía tomar una decisión difícil, pero necesaria. Poner fin a esa relación que ya no tenía futuro. Mi vida debía seguir adelante, y no podía esperar más a que él cambiara después de la cesárea. El vacío que Isen había dejado en mi vida se hizo aún más palpable. Durante esos días en el hospital, mientras recuperaba fuerzas y mi bebé se adaptaba a este mundo, la indiferencia de Isen no solo me había herido, sino que me había abierto los ojos a la cruda realidad. Nuestra relación estaba más allá de la salvación. Al salir del hospital, me enfrenté a la fría verdad de que ya no había marcha atrás. Isen había abandonado no solo a su familia, sino también la idea de lo que una vez fue un matrimonio. Cuando regresé a casa, la soledad fue mi única compañía. Isen ni siquiera se había molestado en preguntar cómo estaba yo o cómo estaba el bebé. Él, inmerso en su mundo y en su egoísmo, nunca dio un paso hacia mí ni siquiera para verificar si todo estaba bien. No puedo recordar cuánto tiempo pasó sin que él apareciera por la casa.
Ni cuántas veces llamé a su teléfono con la esperanza de que al menos una vez mostrara algo de preocupación. Pero su indiferencia me estaba matando. Y la verdad es que, a esas alturas, ya no deseaba ni su compañía ni su presencia. Después de días de angustia, decidí que lo mejor sería poner fin a esa etapa de mi vida. Sabía que no podía seguir con un hombre que me había fallado de tantas maneras. No solo me había dejado sola durante mi embarazo y la cesárea, sino que también había robado nuestros ahorros y me había dejado sin nada, abandonándome en el momento más vulnerable. No era solo una cuestión de amor perdido, era una cuestión de respeto, de dignidad, y yo ya no podía soportarlo más. Así que tomé una decisión que me costó, pero que sabía que era lo mejor para mí y para mis hijos. Solicité el divorcio. Fue un proceso largo y doloroso, pero el hecho de saber que no tenía que depender de él nunca más me dio fuerzas para seguir adelante. Mientras organizaba mi vida y los documentos necesarios para el proceso, no pude evitar sentirme aliviada al pensar que podría empezar de nuevo. Finalmente, la liberación de la pesada carga emocional que había estado llevando durante tantos años era una oportunidad de empezar a sanar y reconstruir mi vida. Isen, por supuesto, reaccionó como siempre, con incredulidad y desprecio, cuando le informé que pedía el divorcio. Su reacción fue la misma arrogante indiferencia que había mostrado durante todo nuestro matrimonio. ¿Divorcio? Se rió amargamente. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Y ahora me dejas? Sus palabras me golpearon. Pero ya no sentía el mismo dolor que antes. Sabía que todo lo que había hecho por mí estaba teñido de egoísmo. No era un sacrificio genuino. Era solo una fachada para mantener el control sobre mí. Me sorprendió más aún su actitud cuando, con una risa burlona, me dijo que iba a volverse rico, que iba a encontrar el éxito con la nueva esposa de Brian. Christine, todo lo que dijo me pareció tan vacío, tan lejano a la realidad de lo que realmente importaba. Me sentí decepcionada, pero también decidida a no permitir que sus palabras me afectaran más. El proceso de divorcio fue rápido. Tan rápido como su indiferencia hacia todo lo que había sido nuestra vida juntos. Isen no luchó por nada. Regresó el dinero que había tomado. Y sin mucho que decir, aceptó la pensión alimenticia que yo había solicitado. Todo lo que habíamos construido como familia, todo lo que había sido nuestra vida, se disolvió en un mar de indiferencia y cinismo. El día en que me mudé, Isen estaba allí, empacando sus últimas pertenencias. Me lanzó una mirada llena de desprecio mientras le pasaba las cajas. Como si disfrutara de la derrota que me había impuesto. Disfruta este basurero mientras puedas, dijo con una sonrisa burlona. Pronto estaré en una mansión, nadando en efectivo. Verás lo que te perdiste. No entendía la profunda sensación de alivio que sentí en ese momento. Su presencia era un peso que me arrastraba. Y ahora que se iba, por fin podía respirar. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, sentí como si toda la casa, todo el aire, se hubiera despejado. La casa, que antes estaba impregnada con la tensión y el sufrimiento, ahora se sentía más grande, más luminosa y, sobre todo, más libre. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado la decisión correcta. Pasaron los meses, y mi vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Decidí que no iba a ser una víctima más, que iba a reconstruir mi vida y, sobre todo, iba a centrarme en el bienestar de mis hijos. La transición no fue fácil. Como madre soltera, enfrenté nuevos retos, pero también me sentí más fuerte que nunca. Regresé al trabajo, y poco a poco, encontré un equilibrio entre mi carrera y la crianza de mis hijos.
No todo fue perfecto, pero estábamos sanos, felices y, lo más importante, libres de las sombras de un hombre que nunca valoró lo que tenía. 1 año y medio después de mi divorcio, mi vida era completamente diferente. Mi familia, aunque pequeña, era sólida y feliz. Ya no tenía que preocuparme por la crueldad de Isen, ni por las mentiras de su familia. Y entonces, un día, algo sucedió que me hizo mirar atrás. Aunque no con pesar, sino con una sensación de justicia que finalmente se hacía realidad. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Un artículo en las noticias locales me dejó sin aliento. Banquero local expuesto mientras fraude deja a familia en ruinas. El artículo detallaba el escándalo en el que estaba involucrada Christine, la esposa de Brian, quien había orquestado una estafa financiera elaborada. Al parecer, había persuadido a Isen, Brian y Amy para invertir en una compañía financiera que no existía. Lo peor de todo fue que hipotecaron la casa de Amy y vaciaron sus cuentas bancarias. Todo por un sueño de riqueza que, como era de esperar, nunca se materializó. La caída de esta familia fue tan devastadora que me sentí, por primera vez, realmente liberada. Lo que había temido más. Lo que había sido mi peor pesadilla. Les ocurrió a ellos. Perdieron todo. La casa de Amy. Sus autos, sus pertenencias personales. Amy tuvo que trabajar como cajera, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Isen y Brian se vieron obligados a enfrentarse a la verdad de sus decisiones imprudentes. La empresa ficticia en la que habían invertido estaba vacía, y el dinero había desaparecido. En ese momento, sentí una mezcla de emociones: sorpresa, incredulidad y, debo admitirlo, un leve sentimiento de reivindicación. La vida me había dado una lección de justicia que nunca imaginé que recibiría. Al enterarme de las consecuencias de sus acciones, una sensación de alivio me invadió. Yo había tomado la decisión correcta al divorciarme, y aunque su sufrimiento no me daba placer, sabía que había salvado a mis hijos de un destino aún peor. Me sentí agradecida por haber tenido la fuerza de dejar atrás todo lo que ya no me servía. Y por haber construido una nueva vida para nosotros. Pero la historia no terminó ahí. Unos días después de enterarme de la ruina de la familia de Isen, sonó el teléfono. Era Amy. Contra todo mi instinto, decidí responder. Sabía que lo que viniera sería un intento más de manipulación. Pero también me di cuenta de que necesitaba poner un punto final definitivo a este capítulo de mi vida. Y lo hice. Le dejé claro que mi vida y la de mis hijos no eran su problema. Y que no estaba dispuesta a volver a involucrarme en sus dramas. Finalmente, después de tantos años de lucha, pude decir con certeza que todo había terminado. La llamada fue el último lazo que corté. Ya no tenía que volver a mirar atrás. Mi vida, por fin, era mía. El proceso de divorcio fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero también fue el principio de un largo camino hacia la redención. Después de todo lo que había pasado, tras sentirme utilizada, ignorada y traicionada, sabía que debía reconstruir mi vida para proteger a mis hijos y a mí misma. No quería ser una víctima más, y mucho menos una persona rota por las decisiones equivocadas de los demás. Quería ser más fuerte, más sabedora de mis propios límites y, sobre todo, capaz de ser una madre que pudiera ofrecerles un futuro lleno de amor y oportunidades. Al principio, los días fueron pesados. Había momentos en los que me sentía completamente agotada, como si el peso de todo lo que había perdido me aplastara. A veces, las noches eran interminables, especialmente cuando mis hijos no querían dormir o cuando el silencio de la casa se hacía demasiado fuerte. Sin embargo, algo dentro de mí,
Una pequeña chispa. Me decía que debía seguir adelante. Que el dolor no iba a durar para siempre. Que la vida podía ser más que las sombras del pasado. Poco a poco, empecé a reconstruir mi identidad. A recuperar ese sentido de quién era yo antes de ser la esposa de Isen. Antes de ser la madre que se sacrificaba sin que nadie lo valorara. Volví a encontrarme con la Lisa que había sido antes de que la vida me arrastrara por un camino lleno de mentiras y traiciones. Conocí mis fortalezas y, lo más importante, mis límites. Aprendí a ponerme en primer lugar. Algo que, antes de todo esto, nunca me habría atrevido a hacer. Volví al trabajo con renovado entusiasmo. Aunque el comienzo fue difícil. Sentía que cada pequeño logro, cada paso hacia adelante, era una victoria personal. Me encontré con nuevos colegas, nuevos proyectos, y aunque la nostalgia de mi vida anterior me golpeaba de vez en cuando, comencé a darme cuenta de que mi vida profesional también podía ser un espacio de crecimiento y empoderamiento. Me sentía capaz de tomar decisiones por mí misma, de ser independiente. Y eso me dio una fuerza que nunca imaginé que tendría. Lo más gratificante de todo fue ver cómo mis hijos también florecían. Aunque el proceso de adaptación no fue fácil para ellos. Especialmente con los cambios emocionales que atravesábamos. Su felicidad se convirtió en mi motor. Vi cómo, poco a poco, se iban alejando de la tristeza que había marcado nuestros primeros días en solitario. Y eso me dio un propósito más allá de cualquier otra cosa. Mi amor por ellos se convirtió en la fuerza principal para seguir adelante. Para enfrentar los días difíciles. Para recordarles que su madre, aunque había pasado por mucho, siempre sería su refugio. En medio de la reconstrucción, me encontré con nuevas oportunidades. Empecé a participar en proyectos de voluntariado. Trabajando con mujeres que, como yo, habían pasado por experiencias difíciles. Compartir mis vivencias con ellas no solo me ayudaba a sanar, sino que también me enseñaba que no estaba sola, que había otras personas dispuestas a seguir adelante, a reconstruir sus vidas. El apoyo mutuo se convirtió en una herramienta invaluable en mi proceso de sanación. Un día, mientras caminaba por el parque con mis hijos, me encontré con una de las personas que más había querido, mi madre. En su rostro pude ver el orgullo por todo lo que había logrado. Por cómo me había mantenido firme a pesar de todo. Hablamos durante horas, y me di cuenta de algo que nunca había comprendido por completo antes. El valor de ser parte de una familia que realmente te apoya. Mi madre no solo había estado a mi lado, sino que me había ayudado a darme cuenta de lo fuerte que podía ser. De hecho, me ayudó a recordar la importancia de ser siempre fiel a mí misma. De nunca dejar que nadie me haga sentir menos. Fue en esos momentos, mientras veía a mis hijos jugar, que entendí algo profundo. El final de mi matrimonio con Isen no había sido una derrota, sino una victoria. No había sido el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva. Había logrado salir de una relación tóxica, donde el egoísmo y la indiferencia eran el pan de cada día. Y ahora tenía la oportunidad de ser la mejor versión de mí misma. Había llegado a un punto en el que podía mirar atrás sin arrepentimientos. Porque había aprendido a reconocer mi propio valor. Y con ello, a darme cuenta de lo que realmente merecía. El día que me enteré del escándalo que había destruido la familia de Isen y de cómo la vida les había cobrado la factura. No sentí rencor, pero sí una extraña sensación de alivio. Había tomado la decisión correcta al alejarme. Verlos caer no me dio satisfacción, pero sí una confirmación de que mis elecciones me habían llevado por el camino adecuado. La vida había dado su propia respuesta a todas las mentiras que me habían dicho. A todos los abusos que había sufrido.
Y aunque nunca deseé que alguien pase por lo que yo viví, entendí que el karma se encarga de todo. En este caso, el karma había llegado para ellos. En los meses siguientes, el trabajo en equipo con mis hijos y la creación de una vida llena de amor y estabilidad emocional se convirtieron en mi mayor satisfacción. No me importaba lo que había dejado atrás, porque al fin y al cabo, había encontrado en mí misma lo que siempre había estado buscando: paz, fuerza y resiliencia. Fue durante una tarde tranquila, mientras mis hijos jugaban en el jardín y yo descansaba con una taza de café, que me di cuenta de que ya no necesitaba mirar hacia el pasado. Estaba viviendo plenamente en el presente, creando mi futuro con todo lo que había aprendido a lo largo de estos años difíciles. El amor de mis hijos, el trabajo que amaba, y la nueva vida que había construido me llenaban de esperanza y gratitud. Sabía que, aunque el camino había sido arduo, ahora me encontraba en el lugar correcto, donde el dolor ya no tenía cabida y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Mi viaje no terminó con la separación de Isen. Fue solo el principio de un proceso más largo de autodescubrimiento y sanación. Aprendí a amarme a mí misma, a creer en mi propio poder, y a enseñarles a mis hijos que no importa cuántas veces caigamos. Lo importante es levantarnos y seguir adelante. El verdadero éxito no radica en lo que dejamos atrás, sino en lo que somos capaces de crear después de cada caída. Y hoy, soy una mujer fuerte, que ha aprendido a enfrentarse a la vida con valentía, sabiendo que el mejor capítulo de mi historia apenas está comenzando. El teléfono sonó con un tono persistente que me hizo dudar si debía contestar. No reconocí el número, pero una extraña intuición me impulsó a responder. Al otro lado de la línea, escuché la voz temblorosa de Amy, mi ex-suegra, la misma mujer que tantas veces había sido la fuente de mis inseguridades, frustraciones y, en muchos momentos, mi dolor más profundo. Lisa, soy Amy, dijo, con un tono que no podía reconocer. Era más suave, más tímido que la voz autoritaria que había conocido. Necesitamos tu ayuda, añadió, su voz cargada de una súplica que no había escuchado nunca antes. Mi mente empezó a procesar rápidamente lo que acababa de escuchar. Amy, ¿pidiendo ayuda? Aquella mujer que me había humillado en tantas ocasiones, que había sido cómplice de la indiferencia de Isen y que había contribuido a la destrucción de mi vida familiar. ¿Qué podía querer ahora de mí? Recordé con claridad la vez que se burló de mi esfuerzo por ser parte de su familia. La vez que me menospreció frente a todos durante las cenas familiares. La vez que dejó que Isen me abandonara sin levantar un dedo. No tenía ninguna razón para ayudarla. Pero algo en su tono de voz me hizo dudar. Por un momento, me quedé en silencio. Las imágenes del pasado vinieron a mi mente. Aquellas cenas llenas de sarcasmo. La falta de apoyo de Isen. Las veces que me sentí pequeña e insignificante. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que ya no podía seguir con esta carga. Ya no quería sentirme atrapada en el ciclo de resentimiento. Ya no quería que Amy tuviera el poder de perturbar mi paz. Sabía que el único modo de cortar definitivamente con todo lo que había sido mi pasado era hacer frente a ese último vestigio de mi antigua vida. Lo siento, Amy, respondí con firmeza, mi voz clara y decidida. Lamento mucho lo que estás pasando. Pero no soy responsable de las decisiones que tomaron tú y Brian. Mi prioridad ahora son mis hijos. Y no puedo exponerlos a la incapacidad y a los errores que trajeron sobre ustedes mismos. Por favor, no nos contacten nuevamente. Cuando colgué, sentí un peso levantarse de mis hombros. Era como si finalmente estuviera cerrando una puerta que había estado abierta durante demasiado tiempo.
Una puerta que me había mantenido prisionera de un pasado lleno de dolor y traiciones. Ya no quedaba espacio para la manipulación, para los ruegos ni para las promesas vacías. Ya no necesitaba ser la persona que se sacrificaba, la persona que perdonaba una y otra vez sin recibir nada a cambio. Había llegado el momento de ser la mujer que yo quería ser, fuerte, independiente y, por fin, libre. Bloqueé su número inmediatamente. Al instante, sentí una sensación de calma que nunca antes había experimentado. No podía creer que finalmente estaba tomando control total de mi vida. Después de todo lo que había pasado, el camino hacia mi independencia, hacia la sanación y la paz, ahora parecía más claro que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba atada a los recuerdos de un matrimonio roto, ni a la relación tóxica con la familia de Isen. Sentí que había tomado la decisión correcta, y en mi corazón sabía que, al cerrar esa puerta, también estaba abriendo una nueva. Esa misma tarde, mientras mis hijos jugaban en el jardín, me senté en el sofá con una taza de té. Mirando por la ventana, vi sus sonrisas, escuché sus risas, y por un momento, sentí que la vida había vuelto a su lugar. El sol brillaba de una manera especial, iluminando todo lo que había comenzado a reconstruir. Ya no pensaba en el pasado con tristeza ni con rabia, sino con una sensación de gratitud. Me di cuenta de que había aprendido de cada lección, de cada lágrima, y ahora era una mujer diferente. Una mujer que había encontrado su propia fuerza. El teléfono que antes representaba una fuente de angustia, ahora solo era un accesorio en mi vida. Ya no me importaba lo que Isen o Amy pudieran decir. Ya no me importaba lo que hicieran. Lo único que importaba era lo que yo decidiera hacer con el resto de mi vida. Lo sabía con certeza. Mi vida acababa de comenzar. Tenía el control. Y lo más importante, tenía a mis hijos, quienes eran mi razón para seguir adelante. Para seguir luchando por la mejor versión de mí misma. El dolor de la separación, de la traición, de los años perdidos, finalmente comenzó a disiparse, reemplazado por una esperanza renovada. Ya no era la mujer que una vez fue destrozada por el abandono. Ya no era la esposa de un hombre que nunca valoró su sacrificio. Ahora, era una mujer que había renacido de las cenizas de su propio sufrimiento. Una mujer decidida a forjar su propio destino y a vivir su vida sin miedo. Ese día, mientras mis hijos corrían a mi alrededor, me sentí agradecida por cada paso que había dado, por cada decisión difícil que había tomado. Sabía que mi futuro ya no dependía de nadie más. Estaba construyendo mi vida a mi manera, con mis propios valores y principios. Al final del día, eso era todo lo que realmente importaba. Así, con el corazón lleno de esperanza y una determinación firme, cerré definitivamente ese capítulo de mi vida. Ya no había lugar para las dudas, ni para los arrepentimientos. Solo quedaba el camino hacia adelante. Un camino lleno de posibilidades infinitas. Finalmente, había encontrado mi paz, y la paz, al fin, era mía.